reflexión sobre el imperialismo. Para eso es muy sofisticado, para algo más básico. Vamos a llegar a eso. Más básico que eso. Reformista, ya eso iba, algo más. ¿Qué más? Ahora vamos a llegar a lo del imperialismo. Electoralista. ¿Sí? Toman como producto de la Segunda Internacional. Entonces, básicamente para nuclear algunos partidos socialistas, sobre todo el principal, el más fuerte, que es el Partido Socialista Alemán, ¿sí? El SPD, Partido Socialdemócrata Alemán, y a otros más. Bueno, la Segunda Internacional, en el 96 terminan de expulsar a los anarquistas para que dejen, porque iban a los congresos anarquistas y volvían locos a los socialistas y a todos los presentes. En el 96 se van, ¿no? Y la Segunda Internacional es la internacional en la cual militan, o a la cual pertenecen desde Juan B. Justo hasta Lenin. Suena fuerte, pero es así. De hecho, compartieron algunos congresos de la internacional. Es decir, y dentro de eso había múltiples variantes, desde Lenin y los bolcheviques, que eran el ala ultra izquierda, hasta cosas más europeas y más presentables, y cosas muy de derecha. Justo estaba dentro de los más derechistas, aunque no era el más derechista de todos. Más derechistas, por ejemplo, eran algunos que proponían repudiar la inmigración de países subdesarrollados, porque eso atrasaba la conciencia que tenían los países más avanzados. La Segunda Internacional tenía ese déficit y así terminó. Eso se pagó políticamente. Es decir, ¿cuál era el déficit? Que era una ambigüedad caminante. No se definía sobre casi nada y podían coexistir Lenin, Juan B. Justo, ¿sí? Los socialistas alemanes, los socialistas franceses. Bueno, eso tuvo un correlato dramático cuando fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Internacional desapareció. ¿Por qué? Porque lo más básico de la internacional es que si hay una guerra, bueno, estén unidos los trabajadores de todo el mundo, porque para eso es una internacional. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, entre otros, básicamente estaban peleando Alemania contra Francia, alemanes y franceses eran los principales fuerzas políticas de la internacional, los alemanes se fueron apoyaron a su gobierno, los franceses apoyaron al suyo, se acabó la Segunda Internacional. ¿Sí? Fin, después viene la tercera, que vamos a hablar en la vez que viene, que es la de Lenin, Trotsky, la internacional comunista. Bueno, lo que decía, dentro de la Segunda Internacional el partido Justo son los partidos más moderados, porque Justo hace una interpretación particular de su socialismo, en que como dijeron acá, es fuertemente reformista y fuertemente electoralista. ¿Cuál es el núcleo? Si lo tuviera que decir, el núcleo de ese límite político de la caracterización de Juan B. Justo es que su caracterización de que Argentina es un país atrasado, que es un dato, un reconocimiento correcto, va de la mano de que ese atraso se va a remediar con más capitalismo y con más democracia. Lo cual a priori parecía un poco lógico también, como decir. Este es un país con poco capitalismo, con poca democracia. ¿Qué quería decir con poca democracia? Régimen fraudulento, oligarquía, poco capitalismo, es decir, poco desarrollo económico. Comparado con otros, ¿cómo se va a desarrollar? Con más capitalismo, más democracia, incluso a diferencia de lo que dicen, y ahí viene lo que decía Carolina, a diferencia de lo que decían, o lo que suele decirse ahora, él pensaba que había un capitalismo bueno que podía desarrollar el país. A diferencia de lo que dice ahora, él no pensaba que el capitalismo bueno era el nacional y el malo era el extranjero, sino al revés. Él pensaba que el bueno era el extranjero y el malo era el que teníamos. Porque, como bien dijo Carolina, y esto hay que tomarlo con cuidado, todavía no está delimitada y desarrollada dentro del marxismo una elaboración sobre el problema del imperialismo. Eso es posterior. Pero justo, ustedes van a ver que hay una reivindicación del capital extranjero, una reivindicación del libre cambio, una reivindicación en algunos casos, en algunos sectores del socialismo, del latifundio, ¿sí? Sí, como un factor que puede promover el progreso. Que vengan más capitales, capitales más desarrollados, van a desarrollar más el país, va a haber más democracia, y al Partido Socialista le conviene que haya más democracia y más capitalismo porque es un partido que busca una superación del capitalismo. ¿Se entiende la clase acá? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de esto con otros debates que ustedes conocen que se dan dentro de la socialdemocracia rusa, por ejemplo? Los mencheviques, como dice Adriana, dicen algo similar. No exactamente, pero algo similar. Lo Justo es muy peculiar, eso siempre hay que decirlo. Él no está copiando a nadie. Ni siquiera está copiando a Bernstein,
que era uno de los titulares de gente reformista, ni siquiera está copiando, está haciendo algo de su propia receta. Pero una de las primeras ideas es esta. Entonces, en su planteo, es un planteo reformista, evolucionista fuertemente, y que plantea que hay que organizar a los trabajadores en su partido, pero que hay que promover el desarrollo democrático, hay que promover el desarrollo del capitalismo. Entonces deja el problema de la revolución, el problema del socialismo, de la superación del capitalismo, para un futuro cada vez más lejano. ¿Sí? Cada vez más lejano. ¿Y qué método se pone para actuar? Para que actúe ese partido político. La lucha electoral. ¿Sí? Él hace un punto. Esa reivindicación que él hacía de la lucha política, positiva, de los trabajadores, la traduce en una lucha electoral de los trabajadores. Solamente electoral. O principalmente electoral. Y un repudio en muchos casos de la lucha de clases. De las propias huelgas. Él ve como un elemento retardatario, como un mal necesario las huelgas. Porque él dice, lo principal es la lucha política. ¿Por qué no vamos a caer en la lucha económica, que es un síntoma más atrasado? La lucha política se puede hacer a través de la lucha electoral. Y por eso llamaba fuertemente a los partidos, a los inmigrantes a nacionalizarse para poder votar. Pero como ustedes saben, no podían votar los extranjeros. Pero al mismo tiempo justo decía, nadie les impide nacionalizarse. Y hacía una fuerte campaña para que se nacionalicen. Poco exitosa esa campaña, ahora podemos ver por qué. Este esquema que va montando justo, ¿sí? va llevándolo a una posición cada vez más reformista y parlamentaria y electoral, y de repudio cada vez mayor a lo que él considera formas atrasadas, ¿sí? De lucha reivindicativa, de lucha sindical. Incluso lo va a colocar a veces a la derecha de la Unión Cívica Radical, que como ustedes saben no se presentaba a elecciones después a partir del siglo XX. Ustedes saben que Hipólito Yrigoyen llamaba a la abstención, y recién volvió a participar en las elecciones de la UCR, ¿cuándo? Fue la ley Sáenz-Peña. En realidad en el 12 la ley Sáenz-Peña ya se empiezan a presentar elecciones provinciales que van ganando, y en el 16 ganan la elección presidencial. Pero el socialismo sí se presentaba. ¿Sí? En este aspecto de lucha política contra el régimen, esa concepción de justo lo colocaba en posiciones fuertemente conservadoras muchas veces. Y para ir a la diferencia de la reflexión acá de Bernstein, y para cerrar esta caracterización general de Justo, podríamos meternos en miles de detalles para que vean, para entender cómo pensaba Justo. Él rechazaba, y esto lo separaba incluso de los reformistas alemanes, él rechazaba la dialéctica del marxismo. Él lo escribe, dice, yo esa parte no la entiendo, dice. Pero no es que no la entendía, no es así, digamos, lo decía como una manera de decir, esto no se entiende. Son concesiones que hacen Marx y Engels en un debate alemán. No puedo entender cómo más capitalismo pueda llevar al desastre del capitalismo. Más capitalismo, más socialismo, más socialismo. Así como una cosa lleva a lo contrario. Ese rechazo de la dialéctica lo va llevando al rechazo de cualquier concepción del desarrollo concreto de una superación del capitalismo. Y su planteo termina siendo de transformación de la clase obrera en una acción, en un actor consciente, político, presente, que dé una lucha política, pedagógico, que explique los problemas, que se presente, que consiga mejoras en el Parlamento, y la superación de ese régimen social queda para un momento, digamos, impredecible del futuro. Cierro simplemente la parte del socialismo para ir a lo último, de las últimas dos fuerzas políticas que nos quedan, en el plazo que me queda, para decir que contradictoriamente, en general, lo que se suele reivindicar del justismo y lo que se suele criticar es exactamente al revés de lo que yo dije. Si las otras fuerzas políticas suelen reivindicar exactamente lo contrario y criticar exactamente lo que nosotros estamos reivindicando. ¿Qué le critican? O sea, le reivindican que que tuvo capacidad de ver, adaptarse, de ser reformista cuando tuvo que serlo. Y le critican, por ejemplo, que no se unió a la Unión Cívica Radical. ¿Quién es? Bueno, mucho, pero entre otros el más destacado es un autor del PCR que escribió un libro famoso que se llama José Ratzer, que tiene un libro, y básicamente lo que le critica
un poquito anacrónico ese libro porque toma elementos muy del siglo XX, del siglo XX. Pero lo que le critica justo es que no supo ver el problema de que había que ir a una alianza con ese movimiento nacional que era la Unión Cívica Radical. En realidad lo que están haciendo es extrapolar una posición del siglo XX que es apoyo a frentes populares de diverso tipo y criticarse la Junta. Bien, estamos acá, se ve... ¿El Estado alemán que había entrado a la UCR? Sí, no me quise meter en ese detalle, pero sí, en realidad ellos reivindican a un alemán que se llama Germán Abel el Alemán, con muchos nombres, ¿no? Que sí defiende esta posición y sí después eventualmente entró a la Unión Cívica Radical en San Luis, donde él vive. Yo tenía entendido que la Unión Cívica estuvo unida a la Alianza Internacional. Solamente ahora. Ahora. La Unión Cívica Radical está en la Asamblea Internacional. Bueno, el aire grande. El presidente de la Asamblea Internacional, no sé si sigue siendo ahora, ¿saben quién era? George Papandreou, o Georgi Papandreou. O sea, el presidente que se acaba de ir de Grecia, ese es, no sé si sigue, capaz lo echaron también de la Asamblea Internacional, por el tipo que lo echaron del presidente de Grecia. Era hasta recién el presidente de la Segunda Internacional, la de Engels, ¿no? Fuerte. Strauss-Kahn, como dice ahí, del socialismo francés. Estaba Mubarak, eso sí, estaba Mubarak. Sí. La Unión Cívica Radical, Ricardo Alfonsín, Roy Cortina. Bueno, Carrió. La Internacional Socialista se llama. Pero bueno, la continuidad histórica es nula, se dan cuenta. Es nula. Sí. Sí, eso es cierto. Está bien lo que dice el compañero. Lo cual muestra que Justo, está bien el aporte que hace, pero muestra que Justo no desconocía a Marx. Él tiene una formación determinada, con un fuerte anclaje en el positivismo. Él reivindica, tanto como a Marx, reivindica a los economistas clásicos, ¿sí? Reivindica a Spencer. Tiene que ver, algunos lo han escrito, con su formación profesional, posiblemente, ¿sí? Un tipo que venía de la medicina, de las ciencias, ¿sí? Fuertemente positivista, y es si bien uno puede discutir largamente cuánto de positivismo hay en la Segunda Internacional en su conjunto, o la Segunda Internacional da para hacer no unos 20 seminarios sobre todas las divergencias internas, lo que dice el compañero está muy bien, porque Juan Justo fue el primer traductor del Capital directo del alemán al español. Lo publicaron en España. El tomo 1, que era el conocido en ese momento, lo cual muestra que Justo, primero que sabía leer alemán directamente, a punto tal que tradujo el Capital. Después, bueno, obviamente hay traducciones que lo fueron superando, pero esa fue la primera. Y que sabía de lo que hablaba. Y bueno, brevaba también de otras fuentes. Conocía marxismo. Posiblemente, para cerrar con Justo, más que a Bernstein, ¿saben quién era? Era uno de los líderes de la socialdemocracia alemana, que tuvo un debate famoso con ¿quién? Kautsky. Que en el debate sobre el revisionismo, etc. En realidad Justo yo creo que se sentía más identificado de si lo escribe con un socialista, con un dirigente que se acerca al socialismo francés y es parte de la dirección del socialismo francés en esa época, que tiene nombre de calle de Abasto. ¿Cuál es? Jean Jaurès. Creo que digamos, se siente más cercano por muchos aspectos que ahora no podríamos desarrollar, pero que dan para otros cursos si ustedes quieren. ¿A qué quiero ir con esto? Es clave entender esta posición del socialismo para entender, a nuestro juicio, mucho de la influencia política que va a alcanzar el anarquismo en Argentina en este periodo. Como bien decía él hace un rato, una de las interpretaciones, uno de los problemas que nosotros vamos a abordar en este último tramo es que, si no lo sabían, se los digo ahora, en las primeras décadas del siglo XX, la fuerza política de la izquierda dominante en la clase obrera argentina es el anarquismo. ¿Sí? No es ni el socialismo, por ejemplo, en la década del 900, la primera década del siglo XX, sin duda la fuerza política dominante es el anarquismo. No es el socialismo, no es un partido bolchevique, no es el sindicalismo todavía, ¿sí? No es el laborismo, es el anarquismo.